Hola queridos amigos, bienvenido a este su canal, Yanni Núñez Wake Up. Despierta, vive y sé feliz ahora. Estamos en este su canal, en este mes de febrero. Vamos a estar trabajando el amor en todos los aspectos. Pero el día de hoy quiero que nos concentremos, queridos amigos y seguidores, en el amor propio, en ese amor que debemos de sentir por nosotros mismos, para que podamos lograr y hacer las cosas que tanto deseamos y añoramos. Tenemos que sentirnos amados por uno mismo. Tenemos que valorar lo que somos, lo que eres, tal cual fuiste formado. Eres perfecto. Tienes todo lo que necesitas para avanzar, para echar hacia adelante en el mundo. No mires para el lado, no te pongas a compararte, no empieces a mirar a otra persona que se ve mejor o a otra persona que ha logrado más. No hagas comparaciones. Vive tú, sé tú y concéntrate en sentirte cómodo con lo que tienes, con lo que posees, en el nivel que estás en ese momento, recordándote siempre que puedes cambiarlo y que puedes evolucionarlo y transformarlo a lo que tú de verdad quieres que sea, a lo que tú de verdad quisiera que tu vida fuese, quisiera que todo en tu entorno se viera de tal u otra manera. Concéntrate en esas cosas. ¿Y cómo lo haces mejor? Que comenzando a valorarte tú. ¿Por qué el valor propio es tan importante? Porque si tú no te valoras tú, vas a tener muy pocas fuerzas y muy poco coraje para seguir detrás de lo que de verdad tú quieres. Te vas a llenar de miedos, te vas a encontrar con situaciones pequeñas y la vas a ver grande y vas a ver obstáculos hasta donde no los hay, porque no tienes ese valor personal. Entonces tenemos que enfocarnos en valorarnos nosotros mismos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo me valoro yo mismo? Es muy sencillo. Tenemos que aprender a valorar ese ser que somos en todas las áreas. Les cuento algo. Cuando yo era joven, hace ya un tiempito, yo vivía en la universidad aquí en los Estados Unidos. Vivía en los dormitorios, estaba haciendo mis 4 años de escuela. Y cuando yo estaba en la universidad, yo me sentía muy sola. Yo decía, Dios mío, pero yo sí estoy sola. No tengo a nadie conmigo, no tengo a nadie como que me lleve de la mano, que me ayude. Lo cual todo eso era mentira. Yo me estaba haciendo todo ese mundo en mi cabeza. Yo estaba rodeada de gente y tenía un cúmulo de apoyo. Solamente tenía que estirar la mano o tocar y preguntar, y ahí iba a estar la persona pues que me iba a dar la respuesta. Pero les cuento, yo me sentía de esa manera porque yo misma no me valoraba. Yo me sentía tan poca cosa que yo creía que yo no merecía que nadie me ayudara. Por ende, me limitaba a pedir la ayuda o a decir, por favor, tú me puedes ayudar, porque yo misma me decía que no de antemano por sentirme desvalorada, por sentirme que yo no valía para estar pidiendo favores, o no me lo merecía o no debía de ir a pedir favores. Entonces me sentía tan incómoda con la persona que yo era, que eso mismo yo proyectaba. Entonces, aunque el otro no lo estaba viendo, yo creía que el otro estaba viendo esto y yo entonces creaba mi propia soledad. No era que nadie quería estar conmigo, era yo misma que creaba esta soledad por los pensamientos que agobiaban mi cabeza. Entonces comencé a estudiar, a leer libros, como le dije, y a decir, yo tengo que salir de este hoyo donde yo estoy. Y me acuerdo que en aquel tiempo leí un quote de amor propio que fue escrito por Mark Twain y decía, la peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo. Y yo dije, Dios mío, pero eso es lo que me está pasando a mí. Al yo no sentirme cómoda conmigo mismo, pues me siento sola. Y eso viene en dos ámbitos. ¿Por qué? Porque te sientes sola, porque tú misma tú mismo creas esa soledad a tu alrededor, porque tú al sentirte menos creas límites y tú dices, bueno,
no soy merecedor de esto, no soy merecedor de aquello, o no puedo entrar allí, no debo ir por aquí, porque no voy a ser bien recibida. Comienzas tú mismo a ponerte obstáculos. Arriba de eso, al no valorarte tú mismo, no empiezas a ver las cosas que te gustan, lo que te llena, lo que te hace sentir feliz. Siempre estás buscando aceptación de afuera, lo cual es muy difícil de conseguir si tú no te aceptas tú mismo. Entonces tienes que ser tú, empezar a amarte, empezar a pensar y decir qué es lo que me gusta. Me gusta sentarme de tardes y tomar un té y respirar y sentirme cómoda con mi propio respiro. Eso está perfecto. En el mundo hay miles de personas que le gustan lo mismo que tú. Entonces, cuando tú te empiezas a sentir cómodo en esa esencia tuya de que tú, eso es lo que te gusta, eso es lo que te llama, eso es lo que tú quieres hacer, quieres ir a un museo porque te interesa aprender del arte, entonces usted va, o quieres ir a un club porque va a venir un cantante que a ti te gusta, entonces usted va, quiero ir al cine porque me gusta ver esta película, entonces usted va, usted empieza a hacer las cosas que le llenan a usted, que le gustan a usted. Usted no se va a sentir solo jamás, porque le va a estar dando ese nutrimiento a su persona. Y mientras más usted lo hace con usted, mientras más usted se apapacha, mientras más usted se quiere, entonces todo eso usted lo puede dar para adelante. Claro está, al que lo quiera recibir, porque no vamos a forzar a nadie, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la vida, de eso se trata su amor propio, de conocerse, de sentirse pleno en su esencia y de sentirse lleno y completo con el ser que usted es y que fue creado. Lo voy a dejar con esta otra nota del amor propio, y esta es dicha por la señora Louise Hay, una gran trabajadora de empoderamiento personal y que me encanta. El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. Así que vamos a amarnos, vamos a sentirnos cómodos con lo que somos, vamos a empoderarnos, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que somos, con esta esencia perfecta y hermosa que nos dio el Creador. Somos todos una pieza indispensable, irreparable, insustituible de este rompecabezas cósmico que existe en este planeta Tierra. Así que no se sientan menos, no se sientan mal. Son seres de luz, grandiosos, empoderados, seres perfectos. Comiencen a verse de esa forma y a lograr sus sueños. Y empecemos a lo más importante, a vivir en el hoy. Dios los bendice.